Bien Común, el podcast del Gran Oriente de la Francmasonería del Uruguay, octubre 2022. Amigas, amigos oyentes, sean todos bienvenidos a El Bien Común, el podcast del Gran Oriente de la Francmasonería del Uruguay, donde tratamos temas de interés general para toda la sociedad. Y hoy vamos a estar hablando sobre el transhumanismo y humanismo. Tenemos como invitado a el licenciado Diego Casera, quien es filósofo, docente, investigador, licenciado en Filosofía por la Universidad de la República, maestrando en Ciencias Humanas, Filosofía Contemporánea, se dedica a la docencia en formación docente e imparte regularmente seminarios que articulan filosofía política con filosofía teórica y psicoanálisis. Su área de investigación se circunscribe actualmente a hegemonía y teoría del reconocimiento, y artículos y ensayos de su autoría han sido publicados tanto en revistas especializadas como en otro tipo de publicaciones. Diego, es un gusto tenerlo en el programa para charlar sobre el tema del transhumanismo y humanismo. Muchas gracias por la invitación, es un honor y un placer para mí. Bueno, si le parece, comenzamos con la primera pregunta. ¿Qué es el transhumanismo y cuál es su base filosófica? ¿Podemos identificar una fecha en la que se empezó a hablar del transhumanismo? En lo que refiere al transhumanismo, se trata de un concepto polisémico, bien polémico, en el que se oscila desde un estilo de vida transhumanista hasta una filosofía transhumanista o una metodología transhumanista. Va desde un abordaje cognitivo, digamos así, hasta una cuestión que tiene más que ver con los estilos de vida, digamos. El transhumanismo es una postura que tiene que ver con el mejoramiento humano, la inteligencia, la capacidad, las virtudes de las personas mediante las intervenciones tecnológicas. Eso en líneas generales. Hacia fines de la década del 50 del siglo XX, se empieza a gestar, digamos así, las primeras tendencias transhumanistas en la articulación de inteligencia artificial para intervenir, digamos así, en el mejoramiento del ser humano, o cómo se articula el ser humano con la inteligencia artificial. Eso tiene una evolución bastante parsimoniosa dentro de todo, y hacia la década del 90 del siglo XX se empieza a vincular más a lo que son las nanotecnologías. Hacia fines de la década del 90, allá por el 99, es que se gesta lo que se conoce como el manifiesto transhumanista, que es un poco el punto de partida de lo que hoy se estudia como transhumanismo contemporáneo. En lo que refiere al análisis filosófico de la esencia de esto, hay quienes ven un antecedente esencial en un filósofo que está muy de moda, pero que siempre está de moda, que es Nietzsche, en su concepto del superhombre o del Übermensch. Ocurre que Nietzsche establece que el ser humano, dice, es una cuerda tendiente, en tensión, entre el mono y el superhombre. En ese sentido, ¿cuál es el destino del hombre, del ser humano? Bueno, pegar el salto hacia el superhombre. Hay quienes dicen que no corresponde decir superhombre, sino ultrahombre. Bueno, no importa, algo que está más allá de la humanidad. Y eso es una mejora, es decir, implica que es un estadio superior, una fase superior, cualitativamente hablando, respecto de lo que es el ser humano, el hombre. Yo discrepo con esta postura por una cuestión bastante básica, y es la forma en que el transhumanismo entiende y se entiende. Y no es precisamente una lectura nietzscheana en el sentido de que lo que plantea Nietzsche es un salto. Lo que tiene que dar el hombre para llegar a ser superhombre o ultrahombre es un salto. Y lo que hay abajo es un abismo, es un corte abrupto, es como una especie de decisión, un salto en calidad abrupto. Mientras que el transhumanismo está más inscrito en un proceso. De hecho, el propio manifiesto transhumanista establece que el transhumano es un humano de transición, lo que nos permite ver lo que en filosofía denominamos teleología. Es decir, hay una especie de horizonte de sentido y una finalidad última que está más allá de ese horizonte de sentido, y esa finalidad última es
un ser que no es un ser humano como lo conocemos, sino que es mejor, pero que va a ser producto de un proceso y no de un salto. ¿Y podemos afirmar que hay solo una o varias teorías transhumanistas? ¿Y en qué consisten? Yo no hablaría de teorías, sino lo que ocurre es que hay varios campos interdisciplinares que dan estructura al transhumanismo. Biólogos, genetistas, también filósofos. Entonces, esto aumenta la complejidad de la cuestión, porque no hay un área específica que dé vida al transhumanismo. Lo que sí hay tendencias en torno al transhumanismo, muchas, que excederían, por cierto, este espacio para poder hablar de todas ellas, pero lo que se conoce, por ejemplo, como extropismo, es una de ellas, que es una tendencia transhumanista que suele estar arraigada a lo que es la corriente libertaria, por ejemplo. También está el llamado transhumanismo democrático, está el transhumanismo liberal, está lo que se conoce como pospoliticismo, una especie de rol del transhumanismo para superar la política tal y como la conocemos, en todo lo que la política tiene de problemático. Y después algunas otras cuestiones, como por ejemplo lo que se conoce a veces peyorativamente, aunque no siempre, como inmortalismo, ¿no? Esa, esa tendencia a enfocar el transhumanismo en un abatimiento incluso de la propia noción de la muerte. Por tanto, la cuestión es compleja. Incluso no queda claro hasta qué punto el transhumanismo está vinculado con el posthumanismo, porque hay algunos autores que entienden que sí, que son sinónimos, pero no necesariamente. Es decir, el transhumanismo puede querer decir o puede querer significar una mejora, como dijimos, del ser humano mediante las intervenciones tecnológicas, pero no necesariamente implicaría dejar a lo humano detrás, que eso sería lo que sería un escenario de tipo posthumanista. Entonces, lo que ocurre con los desarrollos transhumanistas es que carecen de grandes planteos filosóficos, por lo menos de grandes planteos que sean independientes de los desarrollos tecnológicos. Las posturas que suelen problematizar o criticar el transhumanismo, que se conocen como bioconservacionistas, sí tienen una gran capacidad filosófica, crítica, y de hecho lo que conocemos de transhumanismo lo conocemos muchas veces mejor por el bioconservacionismo que por las propias posturas transhumanistas. Lo importante con el transhumanismo es que trata de la puesta en marcha de un proceso que no se cuestiona. Pareciera que la historia debería ir hacia el lugar que el transhumanismo nos dice que tiene que ir. El mejoramiento del ser humano y en tanto el progreso de la civilización, tal y como la conocemos, tiene que ver con el progreso tecnológico, bueno, el mejoramiento del ser humano está indisolublemente atado a esto. Pero problematizando un poco la cuestión, si nosotros vemos que la historia es en cierta forma una creación de la modernidad, la historia como la conocemos nosotros, ¿no? Eh, un sujeto que está parado en el centro, ¿no? Y que es atravesado, como atravesado por una flecha, el pasado está detrás, el futuro está delante. Eso no siempre fue así, la propia concepción del tiempo no siempre ha sido así. Y ocurre que, claro, cuando uno tiene esa concepción de la historia, da la sensación de que cada paso es una etapa o una fase de desarrollo en el que en realidad cada escalón no tiene necesariamente más valor que el anterior. Simplemente ocurre que cada paso que viene supera el anterior. Simplemente eso, es como una especie de evolución natural, un desarrollo evolutivo, ¿no? Y eso está dado en el sentido común del transhumanismo, que hace que nosotros en general no nos preguntemos ¿y por qué hay que mejorar el ser humano? Parece que es una cosa axiomática. Está en nuestro sentido común en las sociedades contemporáneas la noción del bienestar como un horizonte de sentido para las personas. Entonces, decir, la meta es lograr el bienestar. Parece que nadie se va a cuestionar eso. Lograr el mejoramiento del ser humano. Nadie se cuestiona eso. Y ese es un problema. Pero incluso el transhumanismo propone, como dice la doctora Paulina Morales, que es una chilena especialista en estas cuestiones, no solo estar bien, estar mejor que bien. En cierta forma es como una especie de progresismo desbocado, que ha cooptado, digamos así, las grandes tendencias transhumanistas. Algunos autores cercanos al transhumanismo, como Nick Bostrom, plantean la necesidad de establecer limitaciones, ciertas limitaciones al transhumanismo, en tanto, yo qué sé, limitaciones al uso de las tecnologías, y se moderan un poco, es decir, toman un poco de distancia
de las concepciones radicales que dicen que toda mejoría es bienvenida, sin excepciones. Entonces, en ese sentido, el transhumanismo podemos decir que se ha ido moderando un poco, pero más desde la crítica que desde el propio movimiento transhumanista. Y si uno ve las primeras propuestas transhumanistas, son realmente un poco delirantes, es decir, son totalmente desencajadas, sin ningún tipo de anclaje en la realidad y muy cercanos a la ciencia ficción. De hecho, se conocen algunas vertientes que son ficcionales directamente. El transhumanismo como una cosa de especie de hasta género literario, te diría. Entonces, hay que ver también al interior del transhumanismo cómo se articulan y cómo se manejan las tensiones entre las distintas eh, variantes, entre las distintas formas de entender el transhumanismo, ¿no? Por ejemplo, el transhumanismo democrático toma naturalmente distancia de las posiciones extropianas, digamos, del libertarismo, libertarianismo o incluso del neoliberalismo transhumanista. Ahora, eso está bien por un lado, pero por otro lado, por ejemplo, el transhumanismo democrático no considera qué pasaría o qué pasa o qué va a pasar con el transhumanismo en sociedades que no son democráticas occidentales, liberales. Eso es un gran problema, porque el transhumanismo no debería ser un problema exclusivamente de las sociedades liberales occidentales, democráticas. Y por momentos, para muchas vertientes transhumanistas, parece que sí. Algunas corrientes transhumanistas apuntan a eliminar el envejecimiento y potenciar las capacidades humanas, tanto físicas como intelectuales, en un intento de vivir eternamente o al menos alargar la vida. ¿Qué implicancias podrían tener esta situación en materia social, económica, moral y ética? Podemos identificar como dos tipos de mejoras, distintos tipos de mejoras. Unas que se conocen como posicionales, por ejemplo, mejorar el color de ojos, la estatura, etcétera, ese tipo de cosas. Cosa que no queda por fuera, ciertamente, de las posturas transhumanistas. Y las otras que son las que se conocen como intrínsecas, es decir, esto que vos planteabas, mejorar cuestiones que tienen que ver con la salud, con la calidad de vida en tanto asociada a la salud, el abatimiento de las enfermedades, el retraso del envejecimiento, el alejamiento de la muerte o hasta incluso poder pensar en que la muerte deje de tener lugar. Esto es lo central para el transhumanismo. Este es el gran axioma subyacente del transhumanismo. Combatir el envejecimiento y combatir la muerte como horizonte de sentido del ser humano, como horizonte de sentido inexorable. Y esto es problemático en más de un sentido. Filosóficamente esto es problemático en primer lugar porque la vida tiene sentido porque existe la muerte. Un filósofo muy polémico, seguramente el más influyente del siglo XX, que fue Martin Heidegger, en su obra Ser y Tiempo establece lo que él denomina ser hacia la muerte, todo junto con guiones, ser, guión, hacia la muerte. En tanto, el ser hacia la muerte es el sujeto que tiene una existencia auténtica. ¿Por qué? Porque la muerte es el horizonte de sentido que da valor a todas las cosas que nosotros hacemos en la vida. Y en la medida en que nosotros, sin estar metidos en una especie de locura constante o una obsesión porque nos vamos a morir o no sé qué, no sé cuánto, tendríamos que tener siempre ese horizonte de sentido, tener siempre presente la muerte como la posibilidad que anidan todas las posibilidades, dice Heidegger, para llevar una existencia auténtica. Ríos de tinta se han escrito sobre un cuento de Borges que se llama El Inmortal. El Inmortal es un cuento en el que el protagonista consigue la clave para la inmortalidad, toma una poción y es inmortal. Ocurre que promediando el cuento, decide que quiere morir. Se da cuenta que él es inmortal, pero sus amigos no lo son, su familia no lo es, todas las personas que él quiere y ama y amará van a morir y él no. Y eso es una tortura para él y decide empezar a buscar el antídoto para eso. Al punto tal que se cruza con Homero, el que escribió la Ilíada, que también es inmortal. Pero claro, lo describe como una persona con rasgos de lo que la psicopatología denominaría espectro autista. Es decir, Homero era un tipo que no hablaba, cero inventiva. ¿Por qué? Porque la inmortalidad le había hecho eso. Había degradado al gran genio Homero en un tipo que era un espectro, básicamente. Lamento quien no conoce el final del cuento, me lo cuento, no encuentran digamos, el antídoto y se despiden. Y allí el protagonista dice, me despedí de Homero a orillas del Tánger, creo que no nos dijimos adiós, ¿no? Y esto es muy importante, muy interesante porque cuando nosotros nos decimos adiós, o chau, o cuídate, es una cosa muy básica,
es porque no sabemos si no es la última vez que nos vamos a ver. La muerte es siempre una posibilidad que dota de valor aquello que no es la muerte. Entonces, tanto la eternidad como la inmortalidad, como la perfección, son aquello que Lacan denominaba significantes de la falta. Son elementos que yo necesito postular, pero para darme cuenta de que yo carezco de eso y poder saberme imperfecto, finito, perfectible. Si yo lo que quiero es cristalizar ese significante de la falta en algo positivo, en algo que realmente tenga lugar, yo pierdo eso, pierdo esa distancia. Todo lo que hace René Descartes con sus meditaciones y con su discurso del método, eso se pierde, se cae por su propio peso. Entonces, la muerte es una especie de negatividad, un corte, un tajo, que corta con la positividad constante de la vida. Y eso es un valor impresionante que tiene la muerte, crítico, filosófica. Entonces, toda intervención que pretenda establecer a la vida como un continuo que no tiene corte, es peligroso, está equivocada y desconoce el valor crítico que tiene la finitud del ser humano. Pero no le podemos pedir al transhumanismo esto porque, repito, no tiene, por lo menos de forma hegemónica o mayoritaria, aunque creo que van para ahí, van para ese lado, un desarrollo filosófico profundo, porque no les interesa. Quizás su modus operandi, si cabe llamarlo filosofía, es el economicismo. La vida como rendimiento, como funcionamiento, como costo-beneficio. Entonces, creo que, en definitiva, en esta sociedad contemporánea todos estamos un poco eh, bajo la, eh, bajo ese paraguas del economicismo y es difícil que logremos salir de eso. Cuando, como vos me preguntabas ahora por posibles consecuencias éticas, morales, filosóficas, cuando Kant desarrolla su filosofía práctica, de la cual mucho se habla y a veces se sabe poco, y establece la cuestión del imperativo categórico, y dice una serie de cosas que son sumamente interesantes, como por ejemplo, bueno, mira, deberíamos tratar siempre a las personas, al otro, como un fin en sí mismo y nunca como un medio para conseguir otra cosa. Cuando yo no hago eso, sino que lo trato como un medio para conseguir otra cosa, se habla de una racionalidad de medios afines. Yo instrumentalizo al otro, lo uso para obtener otra cosa. Pero también lo que plantea Kant es, en tanto imperativo categórico, obrar de forma tal de que esa acción que yo llevo adelante pueda ser universalizada como ley y eso sea deseable para la humanidad. Por ejemplo, si yo me tengo que preguntar ahora, salgo de acá y voy a robar a la esquina, yo me tengo que preguntar para saber si eso es bueno o malo en términos kantianos, si eso puede ser universalizable, si es deseable que eso sea una ley universal para la sociedad. Bueno, no lo es, porque bueno, pues sumiría en la violencia, el caos, y todo el mundo estuviera robando sistemáticamente. Sin embargo, esto se aleja totalmente de las posturas transhumanistas, porque nadie se pregunta en el transhumanismo si es deseable que las personas vivan lo máximo posible. ¿Por qué es deseable eso? Nadie se lo pregunta eso en el transhumanismo. Es una acción. Entonces, en ese sentido, es dramático. Es dramático también de formas más sofisticadas, un poco más sutiles. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la construcción intersubjetiva, colectiva, política. Todo diálogo, toda construcción intersubjetiva debería tener lugar, por un lado, entre personas que son libres e iguales. Por lo menos en abstracto podemos entenderlo así. Ahora, eso por un lado. Pero por otro lado, las personas tenemos nuestras particularidades, nuestras diferencias, nuestras imperfecciones. Nosotros somos personas frágiles, producto de los avatares de nuestra existencia, que hace que todo lo que construimos intersubjetivamente esté permeado por esa fragilidad. Pero lejos de ser una falencia eso, es algo que constituye lo intersubjetivo como tal. Si yo lo que pretendo hacer es abolir esa fragilidad, esa imperfección, arrojar lo que puede ser perfectamente cierto halo homogeneizante u homogeneizador. En tanto, las prácticas de perfeccionamiento tienen un horizonte de perfección allá lejos y vamos todos para el mismo lado. Y bueno, eso es peligroso, porque también implicaría, si la utopía transhumanista llegara a cristalizarse, que el diálogo y la construcción intersubjetiva y colectiva, tal y como nosotros la conocemos y la pensamos, sería imposible. Y habría que pensar en otro tipo de construcción que no sabemos cuál es. Entonces, aquella vieja postura, vieja no tan vieja, pero neopositivista, ¿no? El Círculo de Viena, a comienzos del siglo XX, que hablaba de la necesidad de eliminar el lenguaje natural para que no haya metafísica.
instalar un lenguaje artificial libre, lógico-matemática, ¿no? Libre de ambigüedades, que me permita pensar lejos de, bueno, lejos de pretensiones estéticas, lejos de pretensiones filosóficas en sentido especulativo, metafísico y demás. Bueno, está un poco arraigado en el transhumanismo también, ¿no? Es una especie de utopía neopositivista, ¿no? Entonces, ya hemos vivido experiencias con pretensiones homogeneizantes y han salido mal. No creo que sea una buena idea intentar reformularlas. No creo. El neurólogo Dr. Christophe Abbas visitó Uruguay en 2017 en tanto Gran Maestro del Gran Oriente de Francia, y en una conferencia que brindó, así como en declaraciones de prensa, recordaba que los desafíos planteados por la revolución científico-tecnológica pueden afectar negativamente a la humanidad y llamaba a buscar formas innovadoras para preservar el humanismo. Mencionaba la teoría del transhumanismo, planteada de Silicon Valley, y otras latitudes y los riesgos que podría acarrear al ser humano como entidad. Y ante esto, ¿vamos a un mundo sin humanos? La tendencia es que la inteligencia artificial nos sustituyan tomando decisiones basadas en algoritmos. En primer lugar, en términos de lo que es el humanismo, habría que preguntarse cuál humanismo, ¿no? Un humanismo renacentista, un humanismo religioso, un humanismo secular, un humanismo deísta. Pero podemos acordar una definición bien básica que es el humanismo como toda tesitura o toda postura filosófica que implica poner al ser humano en la centralidad de la reflexión constituyente de la realidad, ¿no? Es complejo porque uno tiende a tomar partido rápidamente. Entonces uno sobre estos temas siempre puede caer en uno de los extremos, digamos así. Por un lado, en un pesimismo flagrante bueno, esto del transhumanismo es peligroso, habría que descartarlo. O si no, en ciertos optimismos que también parecen peligrosos, aunque no tengan que ver exclusivamente con el transhumanismo. Por ejemplo, algunos autores, incluso hay un uruguayo que ha desarrollado, es un marxista que ha desarrollado una de sus tesis es un análisis histórico entre de la máquina de vapor para acá, cuánto tiempo insume entre que algo se inventa y ese algo que se inventa empieza a ser utilizado socialmente. Eso como el progreso es irreversible, ese tiempo cada vez es menor. De la máquina de vapor hasta el iPhone, digamos, cada vez es más chico, entre que se inventa y, bueno. Lo que plantea es muy sencillo. Llega un momento en el que para que se continúe este, sí, bien digo, esa correlación entre el invento y la utilización social de ese invento, para que ese progreso natural, normal, tenga lugar, algo va a tener que ser empezado a usar antes de ser inventado. Eso es una imposibilidad lógica y eso traería un colapso del sistema. Y para peor, para él, traería aparejado el pasaje a una fase socialista de la historia. Cosa bastante, por un lado, simpática, pero quiero decir, hasta ahí llega muchas veces el optimismo tecnológico y el transhumanismo está hecho de esta misma estofa. Es decir, dejemos que la tecnología avance y cosas buenas van a pasar. La humanidad va a llegar ahí al paraíso más utópico que nos podamos imaginar. Entonces, de vuelta, los autores transhumanistas dan por hecho que la mejora es algo de consenso. Pero también si les preguntas, te van a decir que ellos son humanistas y que el transhumanismo es un movimiento que de cierta forma es heredero del humanismo del siglo XVIII, incluso del utilitarismo Stuart Mill. El transhumanismo sería el nuevo humanismo, digamos así. Esto otro sería una cosa anticuada, vieja, el humanismo destinada a ser superado. Pero como el humanismo cuando surge también deja cosas atrás, el transhumanismo sigue esa misma línea. Entonces, la pregunta debería ser, en lo que vos decís que Abbas plantea, ¿existe una naturaleza humana a ser preservada? ¿Y por qué habría que preservarla? ¿O por qué habría que mejorar el ser humano? Entonces, el transhumanismo piensa que el estado actual del humano es una fase más
en una línea evolutiva de cambios que no son abruptos, que es un continuo, lento, procesual, que es heredero típicamente moderno de la necesidad de controlar, medir, categorizar y también de pronosticar o predecir. Em, Ahora, cuando, por ejemplo, hay un filósofo que se llama John Searle, que es un filósofo que, bueno, tiene distintas tesis, muchas sobre filosofía del lenguaje y demás, pero se pregunta, por ejemplo, ¿qué es Aristóteles? ¿Quién es Aristóteles? Entonces ahí dice, bueno, mira, Aristóteles es el discípulo de Platón, el maestro de Alejandro Magno, el que escribió la lógica, el estagirita, está bárbaro. Entonces tenés toda una serie de, un racimo de propiedades que hace que Aristóteles sea Aristóteles. Perfecto. Bueno, saquémosle que escribió la lógica. ¿Sigue siendo Aristóteles? Sí, sigue siendo Aristóteles, sigue siendo el maestro de Alejandro Magno, el discípulo de Platón, esta girita. Bueno, saquémosle que fue maestro de Alejandro Magno. ¿Sigue siendo Aristóteles? Bueno, llega un punto en donde decís, bueno, mira, ahora ya no es más Aristóteles, ¿no? Entonces, la teoría del racimo expresa eso. Ahora, ¿qué es un ser humano? ¿Cuáles son las propiedades que hacen que un ser humano sea un ser humano? ¿Cuáles son esas características? ¿Cuáles son mejorables y cuáles no? ¿Cómo vamos a tratar eso? ¿Cómo lo vamos a pensar eso? ¿Democráticamente? Técnicamente, va a ser una comisión de notables, de científicos que van a decir, bueno, esto es lo que hay que mejorar al ser humano, esto es lo que hay que dejar atrás del humanismo. Aparte, son cosas que nunca tienen lugar hacia adelante, sino hacia atrás. Vos fíjate en este ejemplo, decís, bueno, y sacamos esta propiedad de Aristóteles y decís, ah, ahora ya no es más Aristóteles, pero ya la propiedad ya la sacaste. Es aquella famosa metáfora que habla del grano de más y del pelo de menos, ¿no? Decís, ¿cuándo tengo un puñado? ¿No? De arena, por ejemplo, te es un granito. No, ahora no. Otro granito. No, todavía no. Otro granito más, todavía no. Bueno, llega un punto, tantos granitos de arena te ponen en la palma de la mano que decís, ah, ahora. Mira, ahora tengo un puñado. Pero ese ahora tengo un puñado tiene lugar cuando ya el puñado está constituido. Y eso es dramático. ¿Por qué? Porque ¿cuándo vamos a ver que ya no hay más ser humano? Y cuando ya no hay más ser humano. No es, es una ingenuidad que incluso personas de digamos, de robusta complexión psicológica y de avesada formación filosófica y científica, caen en ingenuidades muchas veces que son impresionantes. Y bueno, cuando habla de inteligencia artificial, dice, bueno, tenemos que pensar cómo se va a programar eso, ¿no? Como si fuera una especie de decisión en donde vamos a juntarnos todos, vamos a votar y después, bueno, y ahora programen muchachos según lo que nosotros dijimos, y ahora vamos a apretar el botón rojo, una cosa totalmente infantil. Cuando estas cosas pasan muchas veces espontáneamente y se escapan de las manos. Entonces, la visión balanceada, que sigue estando ausente de los planteos transhumanistas, es, bueno, ¿qué de lo humano vale la pena preservar y qué de lo humano es mejor trascender, desarrollar o fortalecer? Entonces, sin duda que la ausencia de regulaciones y la proliferación libre de perfeccionamientos, producto de intervenciones técnicas, es peligroso y termina instrumentalizando la humanidad y por ende instrumentalizando las personas. Y eso es complejo. Yo coincido con Abbas en ese sentido, que es una cosa a tener en cuenta y a problematizar. Sobre todo porque, de vuelta, eh, tiene que venir de afuera del movimiento transhumanista la crítica porque adentro no está teniendo lugar. Otras corrientes o tendencias, como usted mencionaba, transhumanas, apuntan a las mejoras médicas, a eliminar las enfermedades por medio de implantes, etc. Pero esto podría transformarse en una práctica comercial, en lo cual se ofrecerían ciertas mejoras a lo que no todos podrían acceder debido a sus altos costos, por lo menos hasta que se masifican. Ante esto, habría dos clases de seres humanos, los poshumanos y los humanos anteriores. ¿Qué consecuencias morales y éticas se pueden derivar de este hecho? Supongamos que hay una persona que tuvo un accidente, perdió sus dos piernas. Entonces, el tipo no puede correr una maratón. No está en igualdad de condiciones respecto del tipo que es un velocista que ha ganado, te corre los 100 metros. Impresionante. Entonces, naturalmente que uno puede decir, está bien, está bueno que tenga la posibilidad de hacerlo y quizá alguna prótesis, algún implante. Entonces le ponen dos piernas biónicas y eso está bien. Ahora, ¿qué pasa cuando esas piernas biónicas le dotan de una capacidad que está muy por encima del mayor velocista que tiene sus dos piernitas, que se alimenta de determinada manera, que
trabaja como loco para poder ser el deportista de élite que es. Y ahora viene este otro tipo, le pone las dos piernas biónicas y le camina por arriba. Entonces, eso es un problema, porque esto es un ejemplo muy burdo, muy chato, pero que lo podemos llevar a cualquier cosa. Lo podemos llevar a cuestiones cognitivas. Entonces, acá está el problema de la libertad también. Nosotros tenemos como dos grandes formas de entender la libertad. Por un lado, la libertad negativa, que es la forma liberal clásica de entender la libertad. Libertad negativa es la libertad entendida como ausencia de obstáculos. Entonces yo tengo libertad de comercio, libertad de circulación, libertad de expresión, libertad... Bárbaro. Ahora, tenemos una libertad republicana, democrática, que es la libertad positiva, que dice la libertad negativa es básica, es necesaria, pero además un sujeto no es libre si no tiene las condiciones mínimas, materiales también, pero en general, las condiciones mínimas para poder llevar adelante su plan de vida bueno. Entonces, sea cual sea la acepción de libertad a la que nosotros vamos a adherir, este ejemplo que te doy, y que tiene que ver con tu pregunta, es problemático, porque puede ser devastador el alcance del transhumanismo desenfrenado. Por un lado, porque horada la competencia tan cara al mercantilismo, al capitalismo, etcétera. Y por otro lado, porque establece asimetrías grandes incluso en los proyectos de vida buena de las personas. Entonces, las diferencias que tenemos, incluso cuando las diferencias pueden tener hasta un talante traumático, incluso que, bueno, a mí me faltan las dos piernas, y eso no está bueno, porque vos tenés las dos piernas, bárbaro. Ahora, esa diferencia es parte de la esencia humana que tenemos compartida. Y eso es algo que tenemos que preservar. Jürgen Habermas es uno de los autores contemporáneos que problematiza la cuestión del transhumanismo desde una perspectiva bioconservacionista. Y Habermas teme perder la esencia humana, precisamente por la coexistencia de realidades y particularidades tan diversas, fruto de la intervención tecnológica, sobre todo cuando la intervención tecnológica está sometida a reglas de mercado y acceso y a compra y venta y a poder adquisitivo. Entonces, digamos así, esa asimetría, esa panoplia, esa complejidad, hacen que lo intersubjetivo va a ser directamente inviable. Y todo eso, además, es algo que de vuelta solo se puede ver retroactivamente. Entonces, eso es complejo. Hegel nos decía, nos enseña Hegel que la historia es aquello que transforma lo contingente en necesario. Porque todo es contingente. Hasta que pasa. Después que pasa, la historia lo hace necesario. Necesariamente para estar acá, me tomé un taxi, vine de mi casa o viniste de tu casa, bárbaro. Antes de salir de tu casa, vos podías tomar la decisión de no venir para acá y era contingente. Ahora viniste, la historia lo hace necesario. Después no hay vuelta atrás. Y cuando estamos hablando de ciertas autonomías tecnológicas, es más grave todavía. Me parece que Habermas en eso, como en tantas otras cosas, es bastante sensato, bastante interesante. Y en un caso hipotético donde el transhumanismo se impusiera, ¿dónde quedará aquello de que no hay otras diferencias entre los ciudadanos de la República que la de sus talentos y virtudes, como consagra la Constitución de la República Oriental del Uruguay? Sí, yo no creo que se imponga el transhumanismo. Yo no hablaría que se impone, sino que pues se impone a la sanción como que viene de afuera. Me parece que deviene en tanto fruto de un proceso inmanente del desarrollo técnico de nuestra realidad. Ahora, cuando vos hablas de los talentos y las virtudes, bueno, ¿qué va a ser el talento y qué va a ser la virtud en un universo de estas características? En un escenario transhumanista, ¿no? ¿O qué sería la felicidad? Ciertamente no va a ser la felicidad, como le entendía Aristóteles, la eudaimonía, ¿no? Es decir, la vida virtuosa asociada a la felicidad, o la felicidad entendida como vida virtuosa. Eso es incompatible con una felicidad de tipo instantáneo, instrumental. Pero hoy en día en la sociedad de consumo la felicidad es así, es parcial, es instrumental. Entonces, las propias categorías que nosotros podemos manejar pueden quedar perimidas en un nuevo escenario, por ejemplo, porque lo que se plantea es una nueva ontología. Como horizonte de sentido final, lo que está es una nueva ontología, es decir, una nueva realidad.
Y una nueva realidad va a requerir nuevas categorías explicativas de esa realidad. Entonces, ahora nosotros podemos acordar lo que es la virtud, lo que es el talento, pero ya te digo, se nos ocurren dos o tres ejemplos ahora que echan por tierra eso, ¿no? Y lamentablemente en este punto, las normas, las que sean, incluso las constituciones, no pueden hacer otra cosa sino adaptarse a las transformaciones de la realidad y proteger lo que se pueda. Entonces, la perspectiva bioconservacionista parece sensata en el sentido que pide que los estados sean lo más fuertes posibles en este punto y regulen y preserven lo humano lo máximo posible. Porque si la tendencia es a desregular y a dejar que el mercado decida, ahí estamos en problema. Fukuyama, que es otro bioconservacionista, dice que la amenaza de la biotecnología es amenaza a la naturaleza humana que hay que preservar. Y esto tiene incluso repercusiones a lo que es la filosofía, a nivel de lo que es la filosofía política. Los regímenes políticos, como los conocemos, eh, pueden cambiar si la transformación del ser humano es tal que deja de ser un ser humano. Se alteraría la democracia tal y como la conocemos. Curiosamente, aquellos transhumanistas que incluso piensan en la sociedad democrática liberal como una cosa a preservar y demás, no ven este peligro, que sí ven autores críticos del transhumanismo. Nada augura que el transhumanismo nos permita mejorar la democracia, por ejemplo. Nada augura que el transhumanismo nos permita abatir las desigualdades existentes, o peor aún, nada nos dice que el transhumanismo no haga en algún punto generar nuevas desigualdades, incluso peores que las actuales. Uno puede compartir cierto sentimiento igualitarista, está bien, pero la crítica tiene que ir por otro lado. Tenemos que ser capaces de suspender ese tipo de intenciones bienhechoras y de problematizar aún las utopías más loables, aparente, ¿no? Y para ir finalizando, el transhumanismo apuesta a la transformación del ser humano a través de la manipulación a medida, con la intervención de dispositivos tecnológicos y la inteligencia artificial, como bien venía usted desarrollando. Estamos frente a una sustitución del ideal del siglo de las luces que proclamaba que el hombre, el ser humano, tiene capacidad de transformarse a sí mismo sin otras intervenciones que no fueran la de su inteligencia y su conciencia. Y si así fuera, ¿qué desafío, en su opinión, implica el transhumanismo para la libertad del ser humano y la forma republicana democrática de gobierno? En cierta forma, si uno se pone en la piel de un transhumanista, te diría, pero mirá, el transhumanismo tiene que ver con la intervención de la inteligencia humana para mejorar al ser humano. Por lo que en el transhumanismo está presente el ideal iluminista, porque es precisamente es eso mismo, pero llevado quizá más hacia el límite, un humanismo del siglo XXI. Hay dos autores de la llamada Escuela de Frankfurt, que se llaman Adorno y Horkheimer, que tienen un libro bastante denso que se denomina Dialéctica de la Ilustración o Dialéctica del Iluminismo. Y allí ellos desarrollan su concepto de razón instrumental. Y lo que plantean es, siendo además judíos, europeos que tuvieron que irse escapando del infierno del nacionalsocialismo, cuando, digamos así, la hegemonía bien pensante decía, lo que han hecho en Auschwitz es una locura. Meter a las personas vivas en hornos es la irracionalidad total. Y los tipos dicen, no, 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 es todo lo contrario. Es la razón instrumental. Es decir, es la racionalidad aplicada al extremo. Después podemos decir que es valorable negativamente y es despreciable lo que hicieron. Pero eso ya es una valoración que no es práctica, no es a nivel de la estructura racional de eso. Al punto de vista racional, fue perfecto. El punto que fue la aplicación más perfecta de la racionalidad moderna. Porque el transhumanismo no podría entrar dentro de esta misma forma de análisis, ¿no? No podemos esperar que de las entrañas del movimiento transhumanista
aparezca una crítica de esto. No va a pasar. Pero asimismo, si es que nos vamos a oponer al transhumanismo en defensa de ciertas particularidades de la esencia humana, tenemos que tener buenos motivos para hacerlo, buenas razones y buenos argumentos. Por ejemplo, saber qué es un ser humano. Si no podemos definir esas cosas, nosotros no vamos a poder nunca problematizar ni criticar. Y nuestra crítica va a ser un no me gusta, tengo miedo. Bueno, eso es poco humanista, digamos. En el siglo de las luces no pasaban esas cosas. O sea, la crítica tiene que tener un argumento detrás. Ahora, hace unos años conversaba con un amigo que me decía, conversando sobre una viñeta de Mafalda. Y, y estaba en esa viñeta de Mafalda Miguelito y Felipe jugando a los cowboys en la plaza, ¿no? Tipo con sus gorros y con revólver, pam, 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 pam. En un momento, Miguelito, desesperado, como si tuviera una ametralladora un revólver, empieza pam, 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 y Felipe lo detiene y dice, pará, ¿qué estás haciendo? Estoy disparando, estamos jugando a los cowboys. No, no, pará. Un poquito más de realismo. ¿Cuántos tiros pegaste ahí? Pegaste como 20 tiros. Y esto es un revólver que tiene un revólver 6, 8 balas tiene que tener. Pues tiene que tirar 6 veces, parar, hacer como que lo cargas y después seguir tirando. Si no, no es realista. Vamos, un poquito más de realismo. Y el otro le dice, vos querés realismo, yo te voy a dar realismo. Mira, tenemos una troja de deberes para hacer para mañana y en vez de estar acá jugando, teníamos que estar en casa haciéndolo porque si no después nuestras madres nos van a... Bárbaro. En la siguiente viñeta se ve a Felipe amargado en su escritorio, lleno de tarea y este, se agarra la cabeza y dice, yo pedí realismo, no realidad. Eso es importante, porque realismo y realidad son dos cosas distintas. El realismo no es sino una exacerbación de lo que hay, un empujar lo que hay hasta todo lo que se pueda, mientras que la realidad es la posibilidad de cortar eso, cortar con el juego, cortar con la libre circulación de esas pulsiones, por ejemplo, las pulsiones de perfección, por ejemplo, las pulsiones de inmortalidad, por ejemplo, las pulsiones de, mm, de esa tendencia a no envejecer, a no morir. Bueno, para hacer una crítica tenemos que pararnos del lado de la realidad. Yo no sé si fenómenos como el transhumanismo, porque no se trata solo del transhumanismo, creo que esto es mucho más grande que eso. Yo no sé si tenemos una reserva crítica simbólica suficientemente voluminosa, suficientemente importante como para hacer frente a este tipo de cosas. O si la tendencia que tenemos es engancharnos a eso y funcionar. Eso es problemático. Porque si ese es el escenario, en el mediano plazo el transhumanismo va a ser el menor de nuestros problemas. En la película Matrix, seguramente una de las más trilladas escenas que se ha... Bueno, tiene varias escenas que han sido muy trilladas también porque se utiliza mucho la película, pero cuando se ve lo que pasa en el mundo real, más allá de la simulación, en donde hay bebitos enchufados a la máquina, somos todos como bebitos enchufados a la máquina, que somos utilizados como pilas humanas para para la Matrix. Bueno, mientras yo haga todo como individuo, todo desde la corporalidad, desde la vida, desde el funcionamiento, yo soy un organismo nada más que funciona, o sea, una máquina. Digamos, no somos diferentes de esos bebitos conectados, que le damos energía al sistema, sea cual sea. Y nosotros contemporáneamente, por más que veamos horrorizados ciertos planteos transhumanistas, sobre todo cuando son extremos, o como cuando nosotros los valoramos como extremos, nosotros estamos enfermos de eficiencia, de estadística, de resultados, de números. Vivimos como una especie de unidad de cuidados intensivos, socialmente. Somos un cuerpo social que arroja datos y números todo el tiempo. Indicadores de acá, indicadores de allá, sondeo de opinión de esto, de lo otro, ¿no? Si los números dan mal, es una catástrofe. Y si dan bien, hay que tener cuidado porque mañana pueden dar mal. Entonces, eso es lo que es trágico, porque el transhumanismo es una pata más de eso. Entonces, Habermas dice que el transhumanismo, por lo menos en algunas de sus intervenciones, es una mezcla peligrosa entre darwinismo y libre comercio. Y es muy peligroso cuando mezclas lo peor del darwinismo con lo peor del libre comercio. Habría que pensar alguna alternativa. Entonces, nosotros, de hecho, ya tenemos o ya vemos cómo la técnica ha invadido hasta los últimos rincones de nuestra vida. Todo funciona como una lógica de la vida, que además
es económica. Todo es una relación económica. Que no quiere decir que sea financiera, pero que tiene esa estructura del costo-beneficio, ¿no? El trabajo, la pareja, la producción de conocimiento y también la relación entre la vida y la muerte están heridas por esa lógica, que es económica. Por tanto, no es política y por tanto nos habilita poca capacidad emancipatoria. Entonces, sería raro que el transhumanismo no hubiese aparecido y sería raro que no avance cada vez más, porque es un síntoma. Siempre el síntoma nos dice que hay algo atrás. Bueno, hay que ver qué es lo que hay atrás. Y eso sería para otra conversación. Licenciado Diego Casera, hemos llegado al final del programa. Muchas gracias por su tiempo y por habernos acompañado en este tema del transhumanismo, ¿no? Que es tan cambiante y que toca tantas disciplinas, ¿no? Como la filosófica, la física, la científica. Así que, bueno, no descartamos otra visita, así que me despido con un gran saludo y hasta pronto. Muchas gracias, Bruno. Para mí ha sido un gusto realmente. Y bueno, estoy a las órdenes. Amigas, amigos oyentes, esto ha sido todo por hoy. Hemos tratado el tema del transhumanismo y el humanismo. Acompáñenos en el próximo episodio, el cual estaremos lanzando en el último domingo de noviembre, en el cual estarán recibiendo, como siempre oportunamente, la temática a desarrollar. Un gran saludo para todos y hasta pronto.